Comenzando ya esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con todas nuestras plataformas, también en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora. Y lo que prometíamos en el inicio, aquí en el estudio, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Contento, muchas gracias por estar acá. Contento de estar en este programa, después de haber estado tantas veces en T13 Radio. Ya me tocaba este ascenso, parece, ¿no? Ya, ok. ¿Usted se refiere a las entrevistas en Tele 13 Radio? Sí, pues muchas entrevistas. ¿Y no lo habíamos entrevistado acá? No me habían entrevistado. A cada rato, ministro, a pesar de que hace tantos años fui panelista de T13. Fue panelista de Tele 13 Radio, es verdad. Sí, así que y además de antes la cooperativa también nos conocemos. Se pasa mejor como panelista. Es verdad, harto mejor que como ministro, ¿no? Se pasa mejor. Oiga, ¿cómo va a ser el próximo domingo? ¿Está todo listo, todos los detalles o todavía se están negociando cosas? A ver, esta es una muy buena oportunidad para explicar cómo va a ser esta primera sesión de instalación de la convención. Pero para poder explicarlo necesito retroceder un poco. A ver. Esta convención nace de una reforma constitucional que le entregó un mandato a esta convención constitucional, que es redactar, aprobar una propuesta de nueva constitución sujeta a un plebiscito de salida. ¿Por qué quiero hacer este comentario? Porque se trata de un mandato que tiene un plazo, son 9 meses, prorrogable por 3 meses más, y eso le da una característica especial a la convención, distinta, por ejemplo, a la del Congreso. La convención no tiene personalidad jurídica, porque tiene este mandato, pero sí requiere mucha ayuda y muchas herramientas. El Congreso, en cambio, como se renueva cada 4 años, es una corporación. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque eso es lo que finalmente llevó a que la Secretaría General de la Presidencia es quien preste este apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la convención. Que el Congreso se da a sí mismo, por decirlo así. Exactamente. Eso es lo que está... En cambio, en la reforma constitucional se dijo que el presidente de la República debía designar una entidad para este trabajo que le mencionaba y obviamente designó al ministerio que por definición se encarga de las coordinaciones intersectoriales, por ejemplo, también con el Congreso. Y en ese contexto es que hemos hecho un gran trabajo, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con bastantes recursos para recibir a los miembros de esta convención a una deliberación abierta, transparente, que va a ser transmitida, que también va a contar con la infraestructura, la tecnología, en fin, todo el soporte, oficinas, espacios de deliberación, y es por eso que tenemos esta esperanza, este orgullo, y esperamos que el país celebre este trabajo que hemos hecho. Ya, le iba a preguntar sobre si se sigue negociando los detalles de cómo va a ser el domingo, pero una cosa anterior. En el decreto que se firmó el domingo pasado, donde se convoca a la sesión del 4 de julio, el gobierno, el Ejecutivo, hace una serie de precisiones respecto de algunos parámetros, digamos, que tiene que tener esta reunión. Y hay algunos constitucionalistas que dicen que el Ejecutivo se está excediendo en esto, que el presidente se está excediendo porque está yendo más allá, incluso al obligar a los convencionales a jurar, prometer o aceptar un cargo en virtud de lo que dispone la Constitución actual, el capítulo 15 en particular. ¿Cómo ve usted eso? A ver, lo primero es que la reforma constitucional le entrega al presidente el deber y la facultad, pero sobre todo el deber de hacer este llamado a la primera convocatoria, lugar, día y hora. Pero le entrega otro deber, que es contribuir, y es un deber, contribuir a la instalación y funcionamiento de la convención. Y encontrándose... Ya, pero eso no está, esa contribución no está necesariamente en el decreto. Nosotros... el decreto dice lugar, día y hora. No, el decreto lo que dice es... en su dice la reforma, digo. Exactamente, pero la reforma también, al imponerle al presidente la obligación de contribuir a la instalación de la convención, supone, a nuestro juicio, y así lo conversamos con muchísimos miembros de la convención, supone colaborar a que las cosas funcionen bien de forma minimalista. Por eso mismo no somos nosotros quienes tenemos que inventar o convocar a un montón de distintas, por ejemplo, gestos culturales que pueden ser muy apreciados por la ciudadanía, sino que tenemos que ser minimalistas, y ese minimalismo, a nuestro juicio, correspondía a lo siguiente. Primero, a convocar, fijar el día, fijar el lugar y, por supuesto, también contribuir a que una determinada persona que venga a una institución relacionada a la convención, como es el Tribunal Calificador de Elecciones, sea quien recibe a los miembros de la convención y quien, en definitiva, permite la votación del presidente. Una vez que ya hay un presidente, obviamente el Ejecutivo y, en particular, la presencia de la secretaria relatora del TRICEL, llega hasta ahí. ¿Y por qué el TRICEL? Porque el TRICEL califica la elección de los miembros de la convención y le hace entrega de su sentencia en esta misma ceremonia, y llega hasta ahí. Hay también un simbolismo de independencia hacia la convención, justamente porque el TRICEL, el rol que juega hasta la convención, se extingue mediante ese acto. Porque la convención empieza a funcionar, digamos. Exactamente. Ya, ¿y qué es lo que vamos a ver entonces el domingo? Va a estar la secretaria del TRICEL y va a leer la lista de los convencionales. Lo primero es que
es bueno saber que nosotros hemos adaptado el Salón de Honor del Congreso y también el hemiciclo de la Cámara para efecto de la deliberación. Pero estamos en pandemia. De la sede de Santiago del Congreso. De la sede de Santiago. Pero estamos en pandemia y en consecuencia esta primera sesión quisiéramos haberla hecho en el Salón de Honor y sin embargo se va a hacer en los jardines del ex Congreso con todas las comodidades posibles y necesarias, medidas sanitarias que todas las personas deben adoptar. Vamos a estar calefaccionados. Ya. Y en ese contexto lo que vamos a ver es una propuesta minimalista, como señal de respeto hacia la Convención. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Básicamente que la secretaria relatora del TRICEL, por supuesto que va a leer los nombres de los miembros de la Convención, estamos conversando con ella a modo de sugerencia, ¿no es cierto?, que eventualmente se le haga una entrega material de esta sentencia a los miembros de la Convención. Y a su pregunta sobre por qué en el decreto se señala que se acepte ejercer este cargo conforme al capítulo 15. Lo primero, nosotros damos por sentado que quienes van a ir a la Convención desde el minuto en que votan por el presidente están aceptando su cargo. Porque así se lo prometieron a sus electores. Esa es una primera consideración. Lo segundo es, ¿por qué el capítulo 15? Y hagamos una pregunta. ¿Por qué alguien podría querer cambiar el capítulo 15? Porque el capítulo 15 establece ciertos bordes, ¿no? ¿Y cuáles son esos bordes? Son bordes básicos. Que Chile es una democracia, que deben respetarse los tratados internacionales vigentes, las sentencias ejecutoriadas. Y les doy ejemplo. Naturalmente que el mandato de la ciudadanía no fue para que la Convención diga que Chile no es una democracia. Naturalmente que el mandato de la ciudadanía no fue para que Chile se salga al pacto San José de Costa Rica. Ya, pero usted entiende que hay muchos convencionales, se lo deben haber dicho además, que no están dispuestos a jurar ni a prometer en virtud de una constitución que repudian, digamos. Lo que pasa es que se postularon a un cargo conforme a una reforma constitucional. Y ojo, que lo que dice es que se actúe bajo el capítulo 15 de la reforma constitucional, que fue la que los llevó a este puesto que van a ejercer. Ni siquiera se está diciendo que se tiene que jurar la Constitución en sí misma, porque nosotros entendemos el proceso que se está haciendo. Esto es porque el Ejecutivo no acepta esta tesis de que hay una soberanía que proviene del pueblo y que es la que en la práctica constituye la legitimidad de esta convención. Lo que pasa es que no es que lo aceptemos o no, no es lo que ocurrió. Aquí hay una convención constitucional que se hizo siguiendo el itinerario que yo le describía. Y esas son las reglas y estos son los bordes. Yo no puedo creer que los electores de cualquier miembro de la convención constitucional esté pensando en que Chile se pueda retirar del pacto San José de Costa Rica que regula, ¿no es cierto?, el respeto a los derechos humanos. Yo no puedo creer que los electores estén pensando en que Chile deje de ser una democracia. Si estamos hablando de esos bordes, Iván, no se trata de bordes demasiado más esenciales, dice usted. Esenciales de cualquier país, de cualquier democracia. Por ejemplo, no revisar las sentencias judiciales ejecutoriadas. ¿Y por qué es esencial? Que una cosa es un pacto sobre derechos humanos, pero ¿por qué podría ser esencial un pacto, un acuerdo, un tratado internacional de libre comercio? Bueno, eso básicamente porque los compromisos estos que un país ha adoptado en el marco de su historia tienen que cumplirlos sin perjuicio de lo que digan los tratados particulares de la forma en que se ejecutan, se terminan. Son casos distintos unos de otros. Otra cosa es que un candidato presidencial diga que los quiere revisar, digamos, que es perfectamente legítimo. Por supuesto, porque tendrá que revisarlo conforme a las cláusulas que cada uno de esos tratados tiene, digamos. Pero son acuerdos internacionales en el contexto de la globalización que han sido ratificados por un Congreso democráticamente elegido. Ya, pero da la impresión de que no tienen la misma entidad que un acuerdo de derechos humanos, por ejemplo. Bueno, obviamente los tratados de derechos humanos son los más relevantes que existen. Y por eso partí por dar ese ejemplo. Ya, ¿qué va a pasar desde el punto de vista formal? Por ejemplo, hay muchos convencionales que dicen: a mí me gustaría que me tomaran mi juramento en mi idioma originario. Yo soy representante de un pueblo originario, quiero jurar en ese idioma o aceptar en ese idioma. A ver, nosotros estamos especialmente interesados en que los pueblos originarios se sientan cómodos, que su cultura esté representada. Fuimos partidarios a su minuto, ¿no es cierto?, de que contaran con participación en la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy respetuosos de la independencia de la Convención. Y lo que nosotros estamos proponiendo en materia de manifestaciones culturales es que una vez que hay un presidente de la Convención decida qué manifestaciones culturales quiere tener de forma temporal, permanente, y para eso el Ejecutivo contará con los recursos a disposición, no solo de los pueblos originarios, de otro tipo de manifestaciones. Pero para el próximo domingo hay que prepararlo de antes. Eso como una consideración inicial. ¿Ya? Ahora bien, si existe un consenso
un consenso amplio, transversal, en materia que ese día ocurran manifestaciones culturales que tengan tales o cuales características. Por supuesto que nosotros pondremos los recursos a disposición, pero eso requiere, Iván, ciertos consensos, porque no todos los pueblos originarios quieren exactamente lo mismo, no todos los miembros de la convención están de acuerdo en cada una de las cosas que el otro pueda proponer. Entonces, en señal de respeto, es una propuesta minimalista, pero que contará con los recursos que los consensos requieran una vez que haya un presidente de la convención, incluso para ese mismo día. Ahora, está la vocería de los pueblos por una parte, está un grupo más amplio incluso que la vocería de los pueblos que se está poniendo de acuerdo, están de hecho en una reunión en este momento para eso. Dicen que le van a pasar esa proposición, lo que salga de ahí hoy, al Ejecutivo. Ese diálogo es posible, digamos, de aquí al próximo domingo. Desde luego, de hecho, hemos dialogado con la gran mayoría de los miembros de la convención, mediante todos los Zooms que nos han pedido, han sido contactados telefónicamente, vía correo electrónico, hemos recibido propuestas, por supuesto que estaremos felices de recibir esas y otras propuestas. Lo que estoy diciendo es una cosa distinta, es que para poder materializarlas tenemos que, por un lado, ser muy respetuosos de la convención, y eso supone seguir reglas muy minimalistas como las que fijamos en el secreto, y por el otro, que si existen consensos, desde luego que nosotros tendremos los recursos disponibles para que lo que acuerden los miembros de la convención pueda implementarse no solo en materia cultural, manifestaciones artísticas, pero eso requiere un acuerdo, no puede ser el Ejecutivo el que se lo impone a la convención. Yo diría que en los días posteriores a noviembre del año 2019, cuando se estableció todo el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que da pie a lo que estamos viviendo, el presidente en algún momento deslizó que el gobierno iba a hacer una proposición de constitución, una proposición de nueva constitución. Supongo que eso y una proposición de reglamento está fuera del espíritu minimalista que usted está describiendo y que eso se descartó, ¿no? Son dos cosas. Primero, este espíritu minimalista acompaña esta primera sesión, pero también vamos a ser respetuosos de la independencia de esta Convención Constitucional hasta el final. Lo que pasa, lo que ocurre es, a mi juicio, una situación distinta. Todos sabemos, fuimos elegidos en función de un programa, una cosmovisión, y todos saben bastante bien lo que nosotros como sector Chile Vamos, el gobierno, pensamos que es lo mejor para el país. Podemos tener diferencias, las elecciones periódicas van determinando, ¿no es cierto?, que los países van adoptando una u otra cosmovisión, doctrina de cómo deben hacerse las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque no es misterio para nadie cómo, qué principios el gobierno, Chile Vamos y nuestro sector en general quisiéramos ver plasmados en una constitución. En ese sentido, que el presidente en alguna oportunidad haya mencionado qué principios constitucionales debiesen estar en la constitución. No, era un poco más que eso. Es perfectamente entendible. Ahora, no vamos a hacer una propuesta de reglamento ni vamos a hacer una propuesta de constitución, no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es que al prestar este apoyo técnico, obviamente ponemos a disposición de los miembros de la convención toda la información que el Estado tiene para deliberar. Oiga, a propósito de apoyo técnico, está en cuestión, hay convencionales que están cuestionando que se haya asignado el contrato de seguridad a una empresa donde estaba vinculado o que se dirigía por una persona que estaba vinculada a la seguridad de Augusto Pinochet. A ver, lo primero es decir que hay dos cuestionamientos y hay uno que nos duele. Que es que se señala que se estaría estableciendo que el contenido de lo que se comunique en la Convención Constitucional tendría que ser autorizado por el Ministerio. Eso es completamente falso, Iván. Eso es una frase incompleta de la base de licitación y del contrato y se refiere a la publicidad de la transmisión, porque no hemos querido mercantilizar esta convención. No queremos que haya una marca de bebidas, no queremos que haya una marca de farmacia, digamos, en estas primeras transmisiones. O sea, si a alguien se le ocurre hacer una publicidad en esa transmisión, o sea, eso debería estar autorizado por el Ministerio, ¿eso es? Nosotros creemos que esto tiene que ser más parecido a la televisión del Senado, tiene que ser más parecido, pero si los miembros de la convención, a propósito, obvio, bastante obvio. Ahora, si a propósito del reglamento de la convención, los miembros de la convención, no creo, estiman que tiene que haber publicidad de farmacias, supermercados, bebidas, isotónicas, bueno, ellos lo verán. Pero esa es la limitación. Y en esto quiero ser, Iván, muy claro. ¿Cuál es la limitación? ¿Que lo pueden hacer o que no lo pueden hacer? No, podrán hacerlo, por supuesto. Pero mientras eso ocurra, nosotros no estamos disponibles para que las marcas, digamos, vayan pasando mientras se transmite esta convención. Y quiero asegurar... No es un partido de fútbol. Y esto no es un partido de fútbol. Y quiero asegurar que hemos puesto todas las condiciones para que se transmitan todas las comisiones, todas las sesiones. Otra cosa es que los miembros de la convención después decían algo distinto, que haya comisiones que no se transmiten, pero las facilidades técnicas y ninguna requiere autorización de este ministerio. Es más, le puedo anticipar... eso está desmentido, entonces. Completamente. Es más, le puedo anticipar que el próximo domingo el switch no va a estar a cargo
del gobierno de Chile. El comando de transmisión, digamos. Exactamente. El switch va a estar a cargo de los canales que son miembros de Anatel. El gobierno no va a decidir quién es apuntado con la cámara, a quién se le da más tiempo, eso es para los canales. Entonces para mí es muy importante hacer esa precisión. Y lo segundo, efectivamente hay una empresa de seguridad que fue contratada y esa empresa de seguridad, uno de sus socios, que por lo demás no va a estar a cargo de este trabajo, fue carabinero durante 20 años y fue miembro de la Guardia de Palacio del final del gobierno de Pinochet y principios del gobierno de Patricio Aylwin. Y eso es efectivo, digamos. ¿No? ¿Y usted no ve ningún problema en eso? O sea, lo que yo veo es que hay una empresa que cumplió con todos los requisitos, con todo lo que exige una licitación, y nadie prohíbe que una empresa de seguridad pueda tener un ex carabinero. No conozco su vida personal, no conozco porque no nos corresponde, significaría haber hecho algún análisis de discriminación arbitraria. Y por lo demás, muchas empresas de seguridad cuentan con personal que ha tenido esa experiencia. Cualquier elemento adicional que saltara respecto de una determinada persona o del comportamiento de una empresa, por supuesto que es algo que nos va a preocupar. Y la Convención puede sentirse tranquila de que todo se ha hecho conforme a la ley, y lamentamos que han aparecido antecedentes aparentemente relacionados a la empresa que son distintos de aquellos con los cuales se postula a las licitaciones. Los requisitos de la licitación se cumplieron, pero hemos oído más bien trascendidos respecto de otras materias. ¿Y le preocupa esos trascendidos? Siempre nos preocupa que la Convención esté siempre, que no exista ningún manto de duda sobre nada de lo que ocurre alrededor de la Convención. Pero como le digo, se trata de noticias que nos han ido llegando a través de notas que por lo demás, como le decía, en un aspecto tan relevante como el que le describí, faltaba derechamente la verdad. Ya, pero si se comprobara que, qué sé yo, hay un elemento que tiene que ver con algún tipo de antecedente en relación con, que se violación a los derechos humanos, por ejemplo, ¿eso daría pie como para revisar la licitación? A ver, revisar las licitaciones, luego una licitación viene un contrato. Y los contratos se pueden revisar en virtud de las causales que dice la ley, y nosotros, por supuesto, que si vemos cualquier incumplimiento, no solo de este caso, sino de cualquier otro, obviamente siempre los vamos a revisar. Oiga, Agustín Esquella, que es convencional, da una entrevista hoy día en La Tercera, una entrevista que le hizo Juan Andrés Quesada, y dice una cosa, dice que han venido aplicando las reglas del Congreso actual, en fin, y dice, sería un grave error de la Convención dilatar la aprobación del reglamento para permanecer a la guaite de cómo queda el próximo Parlamento, o sea, que no haya reglamento hasta después del 21 de noviembre para ver cómo va la cosa, porque esa sería una tan mala práctica como la que venimos criticando hace mucho a la actual clase política, es decir, no tener reglamento hasta marzo del próximo año para que el nuevo Parlamento cambie las reglas. A ver, yo creo que esto del cambio de las reglas, vía reformas constitucionales incluso, es delicado. Y se lo digo por lo siguiente, no solo porque los miembros de la Convención fueron elegidos conforme a ciertas reglas, sino porque la pregunta que yo le hago es, ¿quién decide cambiarlas? ¿Puede el Congreso cambiar las reglas aunque los miembros de la Convención no quieran? ¿Pueden los miembros de la Convención pretender el cambio de ciertas reglas aunque el Congreso no quiera, que es el que tiene que hacerlas? ¿Quién decide que una elección que ya está materializada puedan cambiarse reglas? Me refiero a reglas especialmente sustantivas, obviamente, sí, especialmente los sustantivas. tercios, por ejemplo. Y en ese sentido yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si los miembros de la Convención quieren un determinado cambio, pero el Congreso lo quiere, pero lo quiere distinto? Entonces es una situación circular que no tiene solución. O sea, es mejor no meterse en eso. Y no tiene solución, ¿sabe por qué? Porque su espíritu, su letra, es que hay determinadas reglas con bordes bastante obvios y lógicos, y eso es lo que hay que, y dentro de ese marco es lo razonable, es lo esperable que se desenvuelva la Convención. Y en ese sentido es muy interesante lo que dice Agustín Esquella, porque si lo interpreto bien, y si no es así, bueno, que me corrija, cuando usted logra un reglamento que fue dictado con los mismos parlamentarios que fijaron esas reglas, obviamente se está dando una señal de que esas son las reglas. Y que eventualmente un Parlamento posterior, con nuevos miembros que no fueron parte del proceso del Acuerdo por la Paz, que no fueron parte de la reforma constitucional, pudiesen verse tentados de cambiarla. Porque no parecería lógico que los actuales se vieran tentados, porque por algo la fijaron. Ministro, la idea de algunos convencionales de redactar y tratar de aprobar una disposición transitoria que permita un indulto a los llamados presos de la revuelta, lo que estos mismos convencionales llaman presos políticos. A ver, lo primero, en Chile no existen presos políticos. Los presos políticos existen en los países donde no hay democracia. Y las democracias se caracterizan por la separación de poderes. En Chile, las personas que se encuentran privadas de libertad lo han sido en función de procesos, lo han sido en función de investigaciones y luego sentencias judiciales. Ya, pero ya sabemos de los presos que estamos hablando. Dicho eso,
a nosotros nos parece que, desde luego, uno de los principales bordes muy lógicos que tiene el capítulo 15 es que no se pueden revisar las sentencias judiciales ejecutoriadas. Otra cosa es que aquellas sentencias que son provisorias, como puede ser una prisión preventiva, puedan ser revisadas, pero ¿por quién corresponde? Que es el Poder Judicial. O sea, ¿sería ilegítimo una disposición transitoria Pero como totalmente. Yo le puedo dar un ejemplo. Véalo al revés. ¿Qué pasa si hay un artículo transitorio que viene a beneficiar a otro tipo de presos, digamos, o a otro tipo de grupos, de grupos determinados de la sociedad, no necesariamente privados de libertad? Si la Convención tiene un mandato claro, que es redactar, aprobar y proponer una propuesta de nueva Constitución con un plebiscito de salida. No puede tener otro propósito. Y en ese sentido, obviamente, un artículo transitorio sobre esa materia nos parecería que sería, desde luego, violar el capítulo 15, pero además abrir una puerta y abrir un camino bastante peligroso. Porque en el momento en que un poder del Estado, es más, una convención que tiene un determinado mandato y un determinado plazo, empieza a intervenir en las funciones de otros poderes del Estado, uno empieza a transitar hacia el triste camino de ir perdiendo la democracia. A ver, ¿por qué? Porque es una interferencia en las atribuciones de un poder del Estado que es el Poder Judicial. Uno puede discrepar o no las sentencias judiciales, nos suele pasar. A los abogados ganamos, perdemos, discrepamos, pero las tenemos que respetar. Pues es una de las reglas más básicas de un Estado de Derecho y una democracia. ¿Y el hecho de que pidan la salida del director del INDH, de Sergio Mico? Exactamente lo mismo. Aquí cada institución tiene un determinado mandato. Esto no significa que no manifieste su opinión, que lo puedan hacer en forma masiva, todo es perfectamente legítimo. Pero no es una materia de convenciones. Por supuesto que no. En eso cada uno tiene que respetar sus atribuciones porque es la forma de respetar una democracia. Pero insisto, no se trata de limitar ningún derecho de libertad de expresión. Uno puede tener la opinión que quiera y puede expresarla. Lo que no puede es atribuirse funciones que no tiene. Ministro, lo cambio de tema porque esta semana tan fácil no estuvo la extensión del estado de catástrofe y precisamente porque parlamentarios de los tres partidos principales, de los tres partidos con representación parlamentaria de Chile Vamos, dijeron que no estaban dispuestos a aprobar así como así, digamos. A ver, nosotros nunca quisimos tener que vernos en la situación de nuevamente pedir la prórroga del estado de excepción. Quisiéramos que no fuera necesario. Sin embargo, sabemos que esta pandemia es muy dinámica, muy compleja, se ha sumado una determinada variante y lo que necesitamos son estas herramientas que nos permite la prórroga, la vigencia de un estado de excepción, que son básicamente la posibilidad de decretar cuarentenas masivas y mantener el toque de queda. No queremos usarlas si no es estrictamente necesario. Nosotros vemos una luz al final del túnel. Avanza el proceso de vacunación, nos preocupa la variante Delta, vemos que la economía va teniendo cierta recuperación, los contagios disminuyen y por lo mismo esta es una caja de herramientas que tiene distintas herramientas y ojalá usemos las menos posibles, pero lo necesitábamos. Pero quiero también decir que obviamente apenas se pueda, nosotros vamos a transitar hacia el camino de las libertades, hacia el camino de seguir contribuyendo con las pymes, hacia el camino de la fomentar la movilidad, pero no es el momento de hacerlo ahora, donde ha surgido una especial preocupación en los últimos días, especialmente en las últimas 48 horas, relativas a la variante Delta. Ya, pero descontada la variante Delta, porque eso salió justo cuando se estaba votando esto. ¿Hubo compromiso de flexibilizar de modo de convencer a los parlamentarios de Chile Vamos? Nuestro compromiso no es solo con los parlamentarios de Chile Vamos, es con el país. Nuestro compromiso es, primero, velar siempre por la salud de los chilenos, eso es lo primero. Segundo, contribuir a que esta crisis económica provoque el menor sufrimiento posible y contribuir a que la economía vaya surgiendo. Ya, pero usted dice, no es el momento de avanzar por la variante Delta. Dicho eso, naturalmente que la variante Delta provocó una determinada preocupación, pero nuestro compromiso es, apenas nos parezca que desde la perspectiva sanitaria ya podemos volver a transitar hacia ese camino, lo vamos a volver a hacer. Ese es nuestro compromiso, no solo con Chile Vamos, fue nuestro compromiso en el Parlamento y es nuestro compromiso con el país. Pero eso es lo mismo que podría haber dicho hace una semana. ¿Cómo convenció entonces a los parlamentarios de Chile Vamos con la pura variante Delta? No, nosotros lo que hicimos fue hacer un llamado, desde luego se influyó bastante. Habría sido realmente incomprensible que con la variante Delta anunciada por el propio ministro hay algunos suspicacias que dicen que fue muy conveniente que apareciera la variante Delta justo ese día. Siempre hay suspicacia. Por lo que se hace, por lo que no se hace. Chile, Iván, se ha caracterizado por algo. Yo creo que no debe haber otro país, y si los hay deben ser muy pocos, que todos los días el ministro de Salud y sus respectivos subsecretarios, todos los días le dicen al país las buenas y las malas noticias.
que aumentaron los contagios, que han aumentado, que han disminuido la capacidad de camas críticas, o al revés, cuando las noticias son buenas, ha disminuido la positividad, todos los días. Entonces, suspicacia, bueno, siempre va a haber suspicacia. Pero volviendo al punto, la variante Delta fue determinante para esta aprobación. Yo creo que lo determinante, mire, yo estaba reflexionando y comparando la discusión con la vez anterior que pedimos la prórroga. Yo creo que fue una discusión menos controvertida y controversial. Desde luego fue más expedita. Y yo diría que fue bastante, en un ánimo de bastante colaboración. Ahora, nosotros compartimos con Chile Vamos y probablemente con la inmensa mayoría de los chilenos que lo antes posible queremos recuperar, volver a nuestras libertades. Pero tenemos nosotros, a diferencia del Congreso, también una responsabilidad adicional, que es velar por la crisis sanitaria. Pero ahora, lo que sorprende desde el punto de vista político, perdón que lo interrumpa, es que los presidentes de partidos de Chile Vamos habían sido informados por el presidente, no de que la variante Delta estaba aquí, pero de que venía, que era inminente, y aún así salieron en un tono muy duro a decirle al gobierno que no estaban dispuestos a votar así como así. Entonces, digo, se lo subrayo porque parece que ya la relación está bien deteriorada, por decirlo de alguna manera. Esta pandemia nos tiene cansados a todos. Produce fricciones en los trabajos, fricciones en las familias, fricciones en las coaliciones. Y en ese sentido, obviamente, nosotros entendemos la muy legítima inquietud que tienen nuestros partidos, que tienen los miembros del Parlamento de Chile Vamos, de ojalá avanzar hacia un camino de mayores libertades, y es nuestro compromiso. Pero también tenemos que, como gobierno, siendo quienes estamos a cargo de esta crisis sanitaria, ser muy cautos, sobre todo cuando aparece una nueva variante, porque al final somos nosotros a quienes con mucha recurrencia se nos dicen muchas cosas. Y nosotros estamos... Ya, pero la UDI no está enojada con usted, digo, personalizándolo usted. No está enojada con el gobierno por la pandemia. Está enojada por el matrimonio igualitario, ya en el mes completo enojado, digamos. A ver, nosotros hemos... Esto pasó el 1 de junio. Lo primero es que nosotros respetamos plenamente las distintas posturas que en Chile Vamos hay sobre esa materia. Nadie pretende presionar a ningún parlamentario. De hecho, existen diferencias de forma transversal, por ejemplo, la democracia cristiana, especialmente en la Cámara de Diputados. Y nosotros respetamos eso. Otra cosa es que se ha hecho este anuncio de impulsar un proyecto que, dicho sea paso, desde hace bastante tiempo que ya se venía no avanzando, pero sí tramitando. Y nosotros respetamos esa opinión de Chile Vamos y consideramos que siguen siendo unos grandes aliados. Siempre hay momentos de ciertas fricciones y no nos cabe ninguna duda que en lo que nos queda vamos a trabajar muy juntos. No se nota mucho, ¿para qué le voy a mentir? Pero bueno. Bueno, está bien. Pero está bien, no, Yo creo, mire, le hago la siguiente reflexión. Digamos. Yo creo que salido de las primarias presidenciales, desde luego se descomprimen muchas tensiones. Y yo espero, ¿no es cierto?, que ocurrido eso, volvamos a este nivel y grado de unidad que nos ha caracterizado durante un gobierno que le han tocado cosas tan difíciles. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, tengo la esperanza, la convicción de que vamos a trabajar muy unidos. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, esta mañana en Mesa Central, por la pantalla del 13, también en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, y también